interesante comentar un poquito el panorama, aunque hay que animarse. Hay que animarse se vaticina Hay que cosas, ¿eh? animarse a contar un poquito la perspectiva, ¿no? Vamos a mirar. Son un tanto valientes ustedes. No, haciendo un pequeño disclaimer de que, bueno, es la página frontal de la presentación, de que en Argentina todo cambia en un día, ¿viste? Pero Tal después de un cual. año seguís hablando de las mismas cosas, al final de cuentas. Siempre Entonces, coyuntural. claro, haciendo el disclaimer de que quizá para esta tarde lo que digamos ahora ya sea viejo, pero vamos a tratar de despejar lo que a nuestra interpretación es ruido para ver cuáles son las cosas a las que realmente hay que prestarle atención, Ujú. que a final de cuentas, digamos, hacen a la toma de decisiones. Claro. Así Sí, que sí, bueno, tal cual. vamos a tratar de repasar un poquito esos temas. Bueno, ¿quiere que vayamos arrancando? Ahí se va sumando alguno más. ¿Querés, Fede? Arrancamos. Bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, gente, un gusto recibirlos virtualmente. Esperemos que el año que viene poder hacer una modalidad presencial con un poquito más de tiempo, pero me parece que en el polo tecnológico, a sus más de 125 empresas, 128 si no me confundo, con las nuevas adquisiciones, y un poquito con, digamos, también los sectores públicos que también participan acá de la mesa de Constitución y que también participan en parte de las elecciones ahora del fin de semana. Está bueno tener miradas económicas, financieras, económicas, políticas, digamos, no sé si hay una definición, digamos, bueno, ustedes dirán específica, sobre todo en una etapa de tanto movimiento, de coyuntura y a su vez de tanta estabilidad o aparente estabilidad en otros sectores. Así que vamos a aprovechar para poder hacer extensivo a equipos que no se han podido sumar ahora porque nos han pedido que lo grabemos y aprovechar y abrirles las puertas para que puedan entrar y también volver a hacer un retrabajo, digamos, a partir de esa comunicación. Me parece que siempre está bueno. Está bueno tener un panorama previo a las elecciones. Las empresas, nosotros requerimos siempre, digamos, un feedback de estos temas, tener algún conversatorio de disparador, un par de veces al año, ni hablar cuando hay movimientos coyunturales. Esto toma un poco más de preponderancia, sobre todo en condición de que, digamos, los empresarios, y ahora hablando un poco del sector privado, viste, escuchamos varias campanas, un poco entiendo que porque estamos acostumbrados a cierta volatilidad en las respuestas, lo cual no digo que sea, digamos, una debilidad, sino una dificultad, ¿no? Porque aquellos que no somos especialistas en estas temáticas, viste, nos presenta ese desafío de a quién, cómo escuchar, ¿no? De qué de toda esa información. Y bueno, de a poco uno va afinando el oído, va aprendiendo, pero realmente acercar, digamos, personas de mucho conocimiento, Eduardo, en estos temas, para nosotros es de mucho valor. Así que bueno, le agradecemos la participación y bueno, vamos a replicar esto como para que vaya creciendo. Bueno, a ver, vamos a probar de presentar. ¿Se está viendo la presentación ahí? Sí, perfecto. Bueno, como estábamos diciendo, bueno, di una charla parecida a esta en Rosario hace una semanita y cuando estaba viajando en el colectivo para allá, eh, me llaman por teléfono para decirme que, bueno, que más o menos todo lo que habíamos anotado y escrito acaba de cambiar. Entonces, bueno, la única filmina que me había quedado al día era la primera, la carátula, digamos. Pero bueno, un poco de eso es lo que trata, digamos. Eh, Todo lo que cambia de un día para otro termina de alguna manera haciendo ruido y lo que seguís hablando al cabo de un año termina siendo, digamos,
el eje troncal del problema subyacente, si se quiere, ¿sí? Entonces, a ver, repasemos un poquitito sobre este gobierno, digamos. ¿Por qué no cambia la...? Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿qué nos preocupaba o preocupa de este nuevo gobierno, entre comillas, que ya lleva casi 2 años de gestión? Cuando ni bien empezaron, preocupaban las formas. ¿Sí? Eran muy poco dialoguistas, había muy poca gobernabilidad, minorías absolutas en ambas cámaras, todos estos problemas que ya eran conocidos en su momento y que, digamos, hoy siguen vigentes de alguna manera. Las formas en algún momento de la gestión se ayornaron a la necesidad y a la circunstancia y después, bueno, volvieron, digamos, a ponerse complicadas. El plan, al principio teníamos preocupaciones por el plan. ¿Se acuerdan que pasó una semana eterna desde que el gobierno asumió hasta que de repente salió Caputo y anunció el primer paquete de medidas que contemplaba, digamos, ciertos procesos de regularización, el tema de cómo iban a manejar el déficit fiscal, que llevaron el dólar a 800 pesos y monedas? Bueno, todas esas cuestiones surgieron al cabo de una semana y como que ya estaba todo el mundo muy nervioso. Después, el plan de estabilización, de alguna manera, eh, fue más exitoso de lo que se esperaba, pero ya al momento, digamos, de tener que resolver el frente cambiario, bueno, de alguna manera el mercado dejó de acompañar y esa forma en la que se desacoplaron, digamos, las expectativas de los agentes económicos con el guidance de la política económica, eso terminó generando, digamos, algún cortocircuito que todavía el gobierno no ha logrado resolver. La gobernabilidad en la calle, ese era un problema también que, digamos, corte de calle por todo lado, piquete, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera eso la sociedad hoy lo toma como resuelto. La inflación, bien, hasta ahora, eso es uno de los temas que al cabo de un año sí cambió. Veníamos de una inflación de 200% interanual a una inflación de 30% interanual, el cambio es más que notorio. La gobernabilidad parlamentaria es algo de lo que sigue preocupando hoy en día y un poco, digamos, las cuestiones de cuál era el modelo del gobierno. Motosierra y licuadora, bueno, todo eso ya se aplicó, ya se saneó el sector público en tema de déficit fiscal y con la licuadora también de alguna manera sanearon el balance del Banco Central. Me votaron para terminar la inflación, que es un robo, ok, la caja no se negocia hasta ahora, ok. Competencia de moneda, dolarización, bueno, ya veremos qué hay sobre eso. Quiero que Argentina sea el país más libre del mundo y bueno, si no logras acumular más gobernabilidad parlamentaria, en ese sentido no vas a poder hacer nada. ¿Cuáles son los principales desafíos hoy? Frente cambiario y cepo, nivel de actividad económica y la gobernabilidad parlamentaria. ¿Ok? Bueno, volviendo. Algunas cosas sí cambiaron. Lo que decíamos de la inflación, cómo están las expectativas de inflación, digamos, anclada a 12 meses plazo. Esto es el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, que está en torno al 22% para los próximos 12 meses. Eh, y el relevamiento de expectativa de mercado en relación, digamos, al PBI para el 2025, que nos da un crecimiento del año del 3,9%. ¿Sí? Eh, son números buenos, son números mucho menos auspiciosos que lo que se esperaba en abril. Y ahí un poco, digamos, el giro de las expectativas hacia un entorno que está más pesimista. Eh, Vamos a hacer un poquito de interpretación de las métricas. ¿Qué es lo que mide el mercado? O sea, a ver, cuando uno habla del mercado financiero, a veces se lo interpreta como que es algo como demasiado abstracto, digamos, que no es tangible, pero en lo concreto,
cada vez que un inversor toma decisiones, está, digamos, poniendo su capital en riesgo, digamos. O sea, lo está, digamos, sometiendo a lo que vaya a ocurrir con la economía o con las variables monetarias financieras. Entonces vos por un lado tenés el Merval, índice del valor de las acciones principales de Argentina, medido en moneda dura, es decir, dividido, digamos, ese índice dividido por el valor del dólar financiero. Eso lo tenemos en el eje vertical y en el eje horizontal tenemos el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Es el promedio ponderado de toda la deuda argentina por plazo y por tamaño a cada plazo versus cuánto paga o sea, al mismo plazo Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ese diferencial de tasa, haciendo el promedio ponderado de toda la deuda, te determina cuánto es el valor del riesgo país. ¿Sí? Acá un poquito, digamos, esto es para decir, bueno, si uno mira la memoria, digamos, del mercado, ¿dónde te ubicaba a cada uno de los gobiernos anteriores? ¿Sí? Entonces, arrancamos con el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que estaba, digamos, en tornos que vos tenías promedios de índice Merval de $700 y riesgo país promedio de 750 puntos, 1000 puntos. ¿Sí? Después del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tuvimos el primer acercamiento pro mercado, que fue el de Mauricio Macri, donde, bueno, llegamos a valores que realmente fueron muy altos. Había mucha confianza del público inversor y a nivel internacional también. Después tuvimos a Alberto Fernández. Fíjense la calificación que el mercado le pone a Alberto Fernández. O sea, las acciones argentinas valían literalmente nada y el riesgo país llegó a estar en valores cercanos a 4.000 puntos en algún momento. Después, el gobierno de transición de Sergio Massa, que ya, digamos, el riesgo país empezaba a comprimir un poco y a subir un poco el valor de las acciones argentinas, y después el gobierno de Milei, que tiene la particularidad que tiene mucha dispersión, es decir, hemos pasado de estar desde muy mal a extremadamente bien para estar después de nuevo mal, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito ampliado, digamos, al gobierno de Milei. Fíjense en este gráfico. Eh, Esto es el riesgo país, la línea celeste clara, y el Merval en dólares, que es el valor del índice de las acciones, es la línea azul oscura. ¿Sí? Claramente, digamos, las dos variables tienen una correlación inversa. Digamos, cuando vos tenés menor nivel de riesgo país, las empresas tienen eso significa que las empresas tienen un contexto macroeconómico e institucional más favorable y entonces eso les permite apuntar a crecer, a invertir y de esa manera, digamos, capitalizarse y tener mayor valor. ¿Sí? Bueno, ¿cómo arrancamos? La pesada herencia, bueno, el mercado le pone un valor a eso, 2.500 puntos de riesgo país. ¿Sí? Después empezamos con el plan de estabilización, empieza a andar más o menos bien, se empieza a truncar, digamos, el desarrollo de la ley bases, cuando, digamos, no consiguen, digamos, que le ingresen en las cámaras y demás, hasta que después, bueno, llega, digamos, la gestión de francos, la ley base se aprueba, de ahí pasamos, digamos, a tener el blanqueo, que eso inicia en septiembre. Fíjense, todo, digamos, el tramo de septiembre del 24 hasta enero del 25, todo ese impulso es la baja de riesgo país generada por el blanqueo. ¿Sí? Ese fue el pico del mejor momento en términos de expectativa de mercado que tuvo la gestión de Milei. A partir de ahí, el mercado, digamos, ya no recuperó esos valores. Se empezó a empantanar de nuevo la cosa hasta que llegamos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
el Liberation Day, se liberaron las restricciones cambiarias para las personas humanas y después de ahí, nuevo el riesgo país a la baja. Se estabilizó en valores cercanos a 600 puntos. El gobierno no consiguió poder armar un plan de roleo de deuda y de refinanciación en el mercado, porque 600 puntos de riesgo país más aproximadamente 5 que estaba en la tasa de Estados Unidos, eso te da una tasa de 11 y bueno, el Ministerio de Economía la evaluó como muy onerosa para poder, digamos, hacer una nueva emisión de deuda para refinanciar los vencimientos de corto plazo. Y apostaron a que con el resultado de las elecciones iban a haber riesgos país más cercano a 400 puntos, pero bueno, las urnas le dijeron que no. Provincia de Buenos Aires fue una sorpresa negativa, no estaba, digamos, en las expectativas de mercado. El riesgo país trepó rápidamente de vuelta hasta 1.400, 1.500 puntos, y ahí apareció la ayuda de Scott Bessent con su Whatever It Takes para ayudar a la Argentina, y después desde ahí empezamos, digamos, esta dinámica eh, de cómo nos vamos, empezó el electrocardiograma del mercado, digamos. Ahí todos los días tenés saltos de riesgo país o del valor del Nerval que son claramente, digamos, de mucha inestabilidad y volatilidad, y por eso todo el ruido que aparece de fondo, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Bueno, vamos a hacer, digamos, un par de comentarios, digamos, previo a pasar un poco, digamos, de algunas cuestiones financieras que pueden estar piolas para aprovechar. Vamos a hacer un par de comentarios sobre la dinámica económica, ¿sí? A ver, eh, el oficialismo se le critican, digamos, un montón de cosas. Hay que entender que en todo en economía tenés una sábana corta, digamos. O sea, o te tapa los pies o te tapa los hombros, alguna de las dos partes del cuerpo tiene frío, digamos. Entonces, una de las principales críticas es por qué no se acumularon reservas, ni bien se hizo el acuerdo con el FMI, que el dólar, digamos, a raíz de eso bajó y fue a buscar, digamos, tener los valores previos a la liberación del cepo, eh, que esa era justamente la época a su vez donde estaba el sector agropecuario liquidando dólares, y que en ese momento entonces el Tesoro y el Banco Central podrían haber comprado dólares, estoquear reservas, y de esa manera, bueno, estar mejor preparados para el ataque especulativo que ellos dicen que tenían por recontra sabido que iba a ocurrir. Bueno, eh, la lectura de eso es la siguiente, digamos. Si vos hacías eso, acumulabas reservas, correcto, pero lo hacías versus emisión monetaria. Esa emisión monetaria se iba a traducir en una inflación más persistente a lo largo del tiempo. Ibas a tener, digamos, valores del índice de inflación más cercano a 4 o 5% durante varios meses más. Y entonces, para cuando llegases, digamos, a las elecciones, no ibas a tener los valores de IPC que tenés hoy en día, que están en torno al 2. El gobierno tomó una lectura de que la baja, digamos, de la inflación le iba, digamos, se le iba a retribuir mejor, digamos, en su propuesta electoral. Y bueno, hoy se encuentran con la disyuntiva esta de que haber apostado más fuerte por la desinflación y haber descuidado un poco el frente cambiario, hoy se encuentran, digamos, con que eso les ha traído inestabilidad, y a su vez también le ha traído un poco de desanclaje de expectativas, porque hoy, digamos, muchas cosas no se traducen a inflación, por decirlo de alguna manera, porque la economía está como bastante frenada también, entonces la demanda tampoco te lo convalida. Pero bueno.
digamos, o sea, acumular reservas, para decirlo así, no es que era una decisión de trivial, se traducía en más inflación por más tiempo. Es un trade-off, el gobierno eligió la desinflación y de esa manera, bueno, no pagó y ahora está, digamos, recalculando las estrategias y las medidas. ¿Sí? Eh, ahora bien, vamos un poquito, digamos, a dónde está el mercado. Esto es deuda soberana en dólares del gobierno nacional, que básicamente lo que tenemos son todos los bonos de legislación argentina, los bonos de legislación Nueva York del gobierno nacional y todos los bonos que ha emitido el Banco Central de la República Argentina. Eh, bueno, los rendimientos son reflejo, digamos, del nivel de riesgo país que tenés hoy, del nivel de inestabilidad que se ve. Eh, nosotros lo que estamos viendo en este sentido es que si tenés una elección relativamente normal, estamos hablando de que puedan sacar 35 puntos, eh, siempre y cuando, digamos, no pierdan específicamente, digamos, por una diferencia importante contra Fuerza Patria y se muestren, digamos, con algún nivel de diálogo al consenso con el eje de Provincias Unidas, vos podrés tener un riesgo país bajando de vuelta a 800 puntos y entonces como estrategia o trade, digamos, para colocar excedentes dolarizados, esto ya, digamos, esto sería un trade, digamos, de un perfil más agresivo, ¿sí? Pero ahí lo que tendrías es las variaciones positivas de lo que te muestra la columna amarilla, ¿sí? Después, para los perfiles más conservadores y también lo que sirve para los que son encepados, ¿sí? Que ustedes, digamos, como empresas, muy probablemente, digamos, algunas sean también importadoras y en ese sentido también les puede servir el BOPREAL B y el BOPREAL A también, digamos, como cobertura para el tipo de cambio. Esos instrumentos, ¿por qué? Y bueno, porque básicamente lo que generan es que al tener, digamos, un calling positivo en el que vos podés canjear ese instrumento al arca a cambio de pago de cuenta de impuesto a ganancias o compromisos aduaneros, básicamente lo que ahí genera es que tenés, digamos, un piso al valor del instrumento en mercado que, digamos, te da mucha estabilidad en su cotización. Eh, otra cosa que nos está diciendo el mercado es, bueno, fíjense, digamos, los instrumentos que ajustan por inflación. Aquel mercado claramente lo que te está marcando es que espera en el corto plazo, en el transcurso, digamos, del año próximo, te está esperando, digamos, que ocurra una devaluación o un salto discreto del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, en este sentido, ahí lo que podés tener es una, básicamente acá tenés una disyuntiva. Si vos tomas la postura del gobierno de que no va a haber devaluación, que el esquema de banda se mantiene y que el apoyo, digamos, de Estados Unidos con su whatever it takes es inamovible, bueno, entonces vos deberías tomar una postura donde en vez de apostar por el dólar, deberías apostar por la tasa de interés en pesos o en todo caso, digamos, por alguna que te dé una cobertura sobre inflación y entonces vas a tener una ganancia en dólares bastante significativa, inclusive parándote, digamos, en instrumentos que ajusten por tasa de interés digamos, o por inflación. Si por otro lado vos pensás que va a haber una corrección a posterior en el mercado de capitales, bueno, entonces en el mercado financiero, en el mercado de dólar, entonces en ese sentido, eh, mientras que esa corrección no sea de más de un 20% en términos reales, es decir, 20% por encima de la inflación que se arrastre durante el año que viene, bueno, los instrumentos que te ajustan por inflación te van a dar, digamos, un resultado mejor que los instrumentos dolarizados.
y si ese ajuste es mayor que 20% en términos reales, bueno, el instrumento dolarizado va a ser el que más va a haber rendido, ¿sí? Entonces, fíjense, digo, con esto quiero decir, el mercado ve un panorama que es bastante pesimista, a mi criterio, digamos, en ese sentido. Eh, Vamos un poquito, digamos, un poquito de esto es para, para las pymes, para el financiamiento. Eh, el gobierno, ya siento que no acumuló dólares durante su, digamos, durante el año, durante el periodo de liquidación del agro. Eh, bueno, la primera herramienta de defensa frente a una corrida cambiaria es hacer al peso más tentativo. Entonces, en ese sentido, la elección fue subir la tasa de interés en pesos. Bueno, donde no deja parado a las pymes. Estos son mercados de financiamiento pyme, eso es el MAP. Fíjense cómo la tasa de interés fue subiendo desde que se armaron las LEFIs. La línea verde del primer gráfico es la de junio, después la de julio es la línea amarilla, un poco más arriba para todos los plazos. Agosto, la línea roja. Septiembre, la línea azul. Y las últimas 10 ruedas, bueno, también ya pegados cercano a septiembre y entre medio, digamos, de los que fueron los valores de septiembre y de agosto. Eh, bueno, claramente, digamos, con esos valores de tasa para financiarse, tomar crédito está muy difícil. La buena noticia en relación a eso es que pasadas las elecciones, algo tiene que cambiar en términos de esto, y una vez que el dólar encuentre, digamos, su nuevo anclaje, por decirlo de alguna manera, la tasa de interés rápidamente debería, digamos, bajar a niveles más normales, debería tener una tasa real positiva no mayor al 10%. Eh, bueno, después también el gráfico que está a la derecha, que dice subastas concertadas, eso te dice la cantidad de operaciones que se registraron con las principales sociedades de garantía recíprocas. Eh, bueno, una lágrima básicamente. O sea, hay no solo que la tasa es alta, sino que también hay pocos fondos dispuestos a comprar cheques en estas circunstancias. ¿Sí? Y por último, el gráfico de abajo, todos los puntos azules es la cantidad de pymes buscando financiamiento y los puntos rojos son los fondos que te ponen, por decir de alguna forma, alguna oferta de compra. Entonces, claramente hay un exceso de búsqueda de financiamiento y muy pocos demandantes, ¿sí? Entonces, en este contexto, no prevemos que la tasa de interés vaya a bajar en la próxima semana, 2 semanas, sino que, bueno, se tiene que dar el proceso completo acompañado de el tema de una mayor estabilidad para el dólar y del panorama y cuáles son las reglas de juego en los próximos meses, por lo menos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hacemos en relación a lo del dólar? Bueno, esto es muy importante. A ver, esto es el tipo de cambio desde el Liberation Day, por decirlo de alguna manera, marcando la banda superior, la banda inferior, el dólar a 3.500, que es el oficial, que es donde intervienen, por decirlo de alguna manera, el dólar MEP, que ha pasado por arriba, digamos, de la banda superior, lo mismo el contado con liquidación, y después lo que tenés son los contratos de dólar futuro, ¿sí? Entonces, fíjense que el mercado con los valores del dólar futuro claramente espera que, que las bandas, digamos, cambien, ¿sí? O sea, si el mercado considerase que las bandas son taxativas, inamovibles, todos los puntitos azules que están, digamos, desplazados hacia la derecha de dólar futuro deberían estar por adentro de las bandas, ¿sí? Bueno, eso no se da, entonces tomar esa cobertura eh, te tiene un costo bastante alto, ¿sí? Es decir, si vos tenés que realizar una importación, tenés insumos que de alguna manera están atados a valor dólar, vos tenés un costo bastante alto porque si, digamos, se termina dando esta cuestión que dice Caputo de que no se mueve y que el tipo de cambio se mantiene y que la banda sigue y que, digamos,
el plan va a funcionar, estás pagando bastante sobreprecio en relación al valor de la banda. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el punto positivo de esto? Bueno, la tasa de interés en peso de los instrumentos del Tesoro Nacional, de las famosas LECAPs, es más alta que la tasa de devaluación implícita que tiene esos contratos de dólar futuro. ¿Sí? Es decir, si vos compras un instrumento en pesos, de tasa de interés en pesos a noviembre de este año y compras el futuro de dólar a noviembre de este año, el, el interés que te va a generar esa letra en pesos a noviembre va a ser superior al sobreprecio de lo que vos estás pagando por esa cobertura de contrato de dólar futuro, ¿sí? Entonces vos podés calzar eh, tus pesos o el dinero que vos tengas, digamos, hacer una cobertura, una previsión de costo, por decirlo de alguna manera, con un instrumento que es eficiente para este fin, ¿sí? Eh, Acá esto generalmente no se da, digamos, con esta amplitud, tiene un poco que ver, digamos, con el nivel de desarticulación que hay en la curva en pesos en el mercado. Bien, pasemos un poquito, digamos, entonces lo último. Bueno, esto da para, digamos, también alguno que puede invertir, no tanto quizá como empresa, porque esto entra en contradicción, digamos, con el acceso al MUL, pero los CEDARs como alternativa de refugio para comprar instrumentos que sean de fuera de Argentina y que a su vez tengan, digamos, estén, digamos, fuera del riesgo de Argentina, que no dependan de Argentina, por decirlo de alguna manera, y a su vez están intrínsecamente dolarizados. ¿Sí? Estos son todos instrumentos que tienen muy baja volatilidad, es decir, los precios varían muy poco en la rueda de negociación en el mercado, y a su vez pagan dividendos en dólares que son bastante atractivos, digamos, en términos generales. Vamos un poco a las conclusiones. A ver, despejando el ruido. Lo que se sabe, vuelo con esta postura, ¿sí? Vos acá tenés dos formas, digamos, de, de ver la película. Una es la que el oficialismo, que es el hacedor de política económica y el que marca un poco también las reglas de juego en las cuales te tenés que mover, te está diciendo que va a hacer. Y a su vez también lo que ha pasado y lo que el mercado te está diciendo. ¿Sí? Entonces, entre las dos cosas vos tenés que tratar de combinar algo que satisfaga lo que necesitas. Caputo, después del arreglo con Besen, de una entrevista con Majul, que bueno, fue bastante, digamos, bastante precisa en varios temas. Se le preguntaba si el swap con Estados Unidos implicaba un intercambio de figuritas en relación al swap con China. La respuesta fue que no. Ya pasó, digamos, o sea, ya se firmó, se oficializó y todo, y no hubo, digamos, digamos, ninguna comunicación adicional ni por parte de Estados Unidos en relación, digamos, al swap con China, ni por parte de China en relación a que ahora tenemos un swap con Estados Unidos. Entonces, por ahora, en eso le damos la derecha. Estados Unidos está dispuesto a whatever it takes para ayudar a Argentina. De hecho, ya compraron pesos, ya han intervenido bastante. El esquema cambiario sigue exactamente igual, con bandas. A su vez, también vale decir que Besen ya había dicho que le parecían adecuadas esas bandas. Se dice que eso incluso después del 26 del 6, del 26 del 10. Eh, Otro dato importante que dijo Caputo es que el esquema económico lo define el equipo económico, o sea, no es algo que viene impuesto por el FMI o demás, simplemente, digamos, ellos proponen el esquema y después, en todo caso, el FMI lo avala o se ve, digamos, si le hacen, digamos, algún retoque, pero que es una decisión interna, eso es lo que te está diciendo.
Entonces, eh, en mi forma de interpretarlo es, la intención es que el esquema sigue tal cual como está. Si lo tenemos que cambiar es una decisión nuestra. Le preguntaron si la dolarización estaba descartada, lo que la respuesta fue, consideramos que hoy no tenemos los dólares necesarios para hacerlo, por ende está descartada de facto, que tampoco habría una convertibilidad, eso, bueno, le pregunto más, yo la verdad, esa no la había escuchado. Eh, y en términos de la elección, un poco la apreciación o lo que se deslizó fue, ya sea que ganemos por 5, perdamos por 5, tenemos igual un tercio para poder bloquear a los proyectos de desestabilización del kirchnerismo. Y después agregó, yo me llevo bien con todo lo de la foto, refiriéndose a los gobernadores de provincia única. Bueno, hasta ahí venía todo bárbaro. El 14 del 10, a Trump se le escapa un si Milei no gana, no seremos generosos con Argentina. Y eso generó muchísimo ruido, a lo que después, bueno, por suerte los hechos y a su vez también las propias aclaraciones de Trump y demás, fueron, digamos, un poco más precisas en ese sentido, porque, bueno, por un lado, digamos, Estados Unidos siguió vendiendo dólares acá en Argentina y a su vez también después Trump aclaró, digamos, bueno, acompañamos en esta elección de medio término y etcétera, etcétera, pero como que manifestó, digamos, de una manera más clara que el apoyo era a la gestión Milei, mientras las políticas económicas de Milei siguieran vigentes en Argentina, eh, ellos iban a seguir apoyando. Entonces, a ver, conclusiones finales. Más importante que el monto del salvataje de Estados Unidos, FMI y otros, pongo ahí otros organismos internacionales, esto del JP Morgan, que junta a otro grupo de bancos para ver si hacen préstamo en conjunto, etcétera. Bueno, al margen de todo eso, lo más importante es la consistencia del esquema. Y vos me vas a decir, bueno, ¿cómo sabemos si el esquema es consistente o no? Y bueno, es simple. Si podés acumular reservas sin artilugios financieros, como lo que se hizo con las retenciones al sector agropecuario, un artilugio es algo que vos lo haces una vez y después de repente eso vos no lo podés repetir porque, bueno, no te dan los números, básicamente. Sin hacer artilugio, bueno, listo. Entonces el esquema es consistente. Es consistente, es previsible, es estable. Para que el esquema se sostenga, necesita además de estar bien diseñado desde lo técnico, que el oficialismo afiance la gobernabilidad. Entonces ahí se necesita negociar con Provincia Unidas. Entonces, a ver, ahí lo tenés a Caputo, a Milei, diciendo sí, nosotros, a ver, estamos dispuestos a charlar, hacemos media culpa, no le dimos nada a los gobernadores, nos empecinamos también con esto de que el déficit cero y demás, y no negociamos nada, no hicimos nada. Bueno, claramente ahora está en un juego en el que hay que esperar a ver qué porcentaje de votos saca Provincia Unida para después ver, bueno, eh, en qué términos se plantea la negociación. ¿Sí? Eh, y después, bueno, a ver, reflexionar sobre el perfil como inversores o sobre la necesidad financiera específica que tenés en la empresa, ¿sí? A ver, traer la volatilidad es muy complejo. eh, si te quieres subir a traer la volatilidad, lo más probable es que termines perdiendo dinero. Y hacer foco en lo que necesitas específicamente. Después, ves el mejor timing para hedgear esa necesidad. Quería decir, a ver, si vos estás previendo que vas a necesitar realizar una importación, además, bueno, arma el sintético con el instrumento de tasa en peso y la cobertura con el dólar futuro y cubrí tu necesidad, no lo dejes abierto. ¿Sí? Si tu necesidad proviene de, eh, tenés un excedente y tu empresa es mano de obra intensiva y vos querés calzarlo, bueno.
compra un instrumento que ajuste por inflación, no un instrumento dolarizado. Un instrumento que ajuste por inflación que te rinde 25% en términos reales, yo te puedo asegurar que eso es muchísimo más que lo que vas a tener que subir los sueldos en términos reales el año que viene. Y si necesitas financiamiento, bueno, busquemos un plazo corto, no vayamos largo con el plazo. La impresión es que una vez que termine de depurarse todo el ruido de las elecciones y de cómo se resuelve después el espectro del abanico cambiario, va a terminar, digamos, bajando la tasa de interés con un dólar más alto o un dólar más bajo. Cualquiera sea, digamos, de las dos situaciones, pero ya va a tener un dólar más previsible. Entonces, como el dólar va a ser más previsible, la tasa de interés va a ser menor, digamos, en ese sentido. Bueno, espero no haberlos mareado mucho. Y bueno, Bueno, bueno. Guillermo, Federico, si los participantes tienen alguna duda al respecto o quieren hacer preguntas a Eduardo, es el tiempo de hacerlo. Le dedicamos un tiempo culminada la charla para que las dudas de la presentación o las dudas que ustedes tengan, que tal vez no se tocaron o que pueden llegar a generarle un interrogante de parte de su actividad, la puedan compartir con nosotros. No, de mi parte no tengo consultas, me parece muy nutritiva la charla en consideración y sobre todo, Eduardo, ahora que me hace sentido esto que decías, que viniste a dar una charla y cambió el contexto, qué increíble, digamos, todas estas de último mes, podríamos decirle. Yo que no sigo los parámetros del mercado así con presión, por no sigo la parte financiera y de la empresa, bueno, realmente es impactante, me parece que está bueno lo que dejan como información para también transmitirle a los socios, digamos, relativo a los resguardos y a la mirada también a corto plazo, que, digamos, los que no estamos en estos temas de macroeconomía, muchas veces nos manejamos por la incertidumbre política y no con los números que el mercado en definitiva deja entrever en estos análisis cuantitativos, cualitativos, que me parece que son muy importantes. Así que bueno, no, me parece que es interesante también, Diego, que dejemos ahora cuando hagamos la retransmisión la posibilidad de generar algún contacto, digamos, con usted directamente a través de los socios que quieran entrar en contacto. Me parece que eso puede ser una oportunidad de trabajo en conjunto y de mi parte agradecerles porque me pareció muy interesante. No sé si ya querés sumar. Eh, yo quería ver, viste en la proyección, creo que fue la segunda filmina, cuando hablabas de la actividad económica y la perspectiva de crecimiento PBI para el año próximo, había un discriminado, un desagregado por actividad económica, si no vi mal. Sí, Eh, el de ahí Orlando está, Ferreres. claro. Dentro de eso, no, para ver, digamos, qué perspectivas hay según el sector económico, ¿no? Este es un índice general, pero bueno, pues, después está desarrollado. Me refiero Sí, al tal tema cual. de, más allá Fíjate, de la cuestión, sí, perdón, más allá de la cuestión financiera, eh, todas estas alquimias que se hacen internas y externas eh, para sostener de algún modo el dólar, el nivel de actividad económica, porque el nivel de actividad económica está complicado a nivel general. Y a nivel, según el sector, pero por ejemplo la industria está en un nivel de actividad, creo que está en un nivel de capacidad, de uso de capacidad, un 60%. Entonces, ¿qué perspectivas tenemos para la actividad económica? Porque en definitiva, y yo creo que también, de algún modo, este modelo es como que prioriza algunos sectores más que otros. Me refiero a minería, quizá vaca muerta, algunos sectores más vinculados a los recursos naturales, pero ¿qué pasa con el resto de la actividad económica? Es decir, hay toda una cuestión de pendiente ahí, me parece, de perspectiva hacia adelante de cómo va a funcionar la macroeconomía en general.
Bueno, a ver, vamos un poco con esto. Lo primero, sí, claramente, digamos, hay sectores que son eh, claramente perjudicados con el nuevo, con el nuevo contexto o el nuevo esquema o las nuevas reglas de juego que se tratan de imponer, por decirlo de alguna manera. Eh, Al margen de eso, claramente, digamos, este indicador te está reflejando, digamos, el freno, digamos, del último tramo de este año, porque fíjate que te viene mostrando que tenías un crecimiento acumulado de enero a agosto del 24 versus enero a agosto del 25 de un 5,8, pero Ujú, las expectativas del mercado te dicen que el PBI del 2025, expectativa de mercado, del relevamiento, digamos, de consultoras que hace el Central, te dicen que el año cierra con 3,9. Entonces los últimos 4 meses del año tenés básicamente un parate casi total, digamos, de la economía para que el número te dé así. Eso es ujú. un poquito, digamos, lo que se está viendo o lo que está pasando. A ver, eh, yo creo que en gran medida, más importante, digamos, si yo te digo, a ver, che, mira, con un dólar de 2.000, ¿las cosas funcionan? Es una pregunta. Con un dólar de 2.000, ¿las cosas funcionan? Para que me digan sí o no. Y no sé cuán efectivamente, pero seguiremos respirando. Yo creo que sí, como puede. Bien, Esa es mi bueno, respuesta intuitiva, obviamente, porque viste que digamos, ya Sí, vimos tanta volatilidad y tanto cambio que no me sorprendía que podría eso funcionar igual. claro, pero Ahora, a ver, digo, a ver, hay muchos sectores económicos que están, digamos, manifestando que gran parte de sus problemas vienen de un atraso cambiario, por decirlo de alguna manera, ¿sí? sí, 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 tal cual. Entonces, a ver, vamos, digamos, vamos con una cosa. En un mundo ideal, fantástico, más hermoso más hermoso que el de Alicia en el País de las Maravillas, el diseño que planteó originalmente el oficialismo era perfecto, porque, digamos, el tipo de cambio no tiene por qué subir de manera exorbitante si vos estás haciendo reformas de fondo que mejoran la competitividad. O sea, el valor del tipo de cambio es un factor más dentro de lo que engloba a la competitividad. Dentro de todas las cosas que te engloban a la competitividad, tenés la infraestructura, las instituciones, la cantidad de coimas que hay que pagar, etcétera, etcétera, y dale, 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 y agregarle los costos laborales, la industria del juicio, todo eso, ¿sí? Las desregulaciones, todas esas cosas. Entonces, a ver, si el gobierno logra pasar todo lo de la ley base, el capítulo laboral, el capítulo de esto, y todo quedaba y todo funcionaba fantástico y demás, vos quizá con los valores de tipo de cambio de hoy serías competitivo. No estarías teniendo problemas porque tendrías el abaratamiento de otro lado. ¿Sí? Las reformas que son estructurales, y acá digamos el key de la cuestión, las reformas que son estructurales, hasta que tienen su verdadero impacto económico y el impacto real en la competitividad, no es inmediato. ¿Me explico? Entonces, vos en sí, el claro, sí. interín tenés que transitar esa diferencia o ese periodo, ese tiempo, ese demás, y eso te tiene que dar, digamos, a vos algún oxígeno. Entonces, vamos a lo concreto. El dólar estaba a 1.100 cuando empezó, digamos, a escaparse la tortuga. Cuando estaba a 1.100 te estaban diciendo, che, mirá el índice tipo de cambio real multilateral, etcétera, está todo recontra atrasado, esto no da así, no aguanta. Bueno, pero tenía una tasa de financiamiento barata, bueno, más o menos, digamos, de alguna forma algo se podía hacer.
Ahora, hoy el valor de tipo de cambio tiene un índice de tipo de cambio real multilateral que es mucho más competitivo y está mucho más acorde a un promedio histórico donde las industrias han podido funcionar. ¿Sí? Entonces, gran parte del problema no es cuánto es el valor del dólar. Por eso cuando yo te pregunté con un valor específico del dólar, vos dudabas con la respuesta. No es el valor del dólar, es contame la película cómo sigue después. Llegaste a 2000, bueno, pero ¿y eso en qué forma llegaste? ¿Fue de un salto de un día para el otro porque hay una suerte de crisis institucional de por medio? Además, yo te puedo asegurar que va a estar peor que lo que estás hoy. Si eso se Ujú. da de una manera, digamos, ordenada y tenés quizá un salto discreto del tipo de cambio de, no sé, 10, 15% porque se recalibra la banda o lo que sea, que alguna de las cosas que se está barajando como alternativa, de hecho es más o menos lo que tiene el mercado puesto en sus expectativas, que te lo estaba mostrando en el otro gráfico, Ujú. eh, y eso se hace en un consenso de ampliar el espectro de gobernabilidad, acordando algo con los gobernadores de Provincia Unida y quizá diciendo, bueno, che, a ver, ¿sabes qué? Metimos parte de la reforma laboral. Bueno, bárbaro, es otro contexto, es otra película. Vos para tomar una decisión, digamos, de actividad o una decisión de inversión, el valor del dólar de hoy es meramente la foto. Lo que más relevante es cuál es tu proyección de flujo de fondo. Vos para eso vos necesitas prever una estabilidad o prever, digamos, que la Claro. película, digamos, te da. Vos podés ver la Ujú. película, ¿sí? Entonces, vos hoy con la inflación, más o menos vos podés ver la película. Está todo parado porque vos no podés ver la película del tipo de cambio. Entonces, acá, más importante que el valor que tenga el dólar es cuál es la película que te plantean en relación al dólar. Y si ese planteo de esa película convence o no. ¿Y cuál es el punto clave para que ese planteo de esa película convenza? ¿Estás pudiendo acumular reservas sin artilugios financieros? Sí, listo, convence. No, y bueno, seguimos medio empantanados. Ujú. Entonces ahí empezarás a medir qué tan grande es la ayuda de Estados Unidos, qué tan grande es o qué tan rápido entran, digamos, los compromisos de inversión del RIGI, y etcétera, 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 para más o menos ir haciendo tu cuenta de a ver, bueno, cuándo es que más o menos se da la cosa y demás. Eso es, digamos, básicamente el quid de la cuestión. Si vos tenés que se acomodan y más o menos te pueden dar una previsibilidad sobre la variable financiera y el término del dólar hacia adelante, y te pueden dar una agenda de gobierno sobre cuáles son las reformas que se piensan plantear y demás, o va a tener en el año que viene, va a tener un año relativamente bueno. Si eso no se puede dar, y bueno, vas a tener un año mediocre a los parches como el de este. Como este. Y sí. Exactamente. Sí, sí, siempre, en el de fondo siempre termina con algo que es clave, que es la cuestión de la gobernabilidad y los consensos para dar cierta previsibilidad a las cosas. Porque si no, vivís de la coyuntura, vivís, y ese es un tema centralmente político, más que económico, Exactamente. que es lo que siempre está pendiente. Che, bueno, no quiero robarles más tiempo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, quedamos en contacto y podemos eventualmente después programar alguna otra conversación, alguna otra presentación en algún momento ahí a través de Emilio, a lo mejor con algunas cuestiones más despejadas, digamos, aunque como vos decís, todo cambia muy rápido acá de un día para el otro. Sí, más despejadas, más operativas tal vez, porque bueno, lo que hace el mercado de capitales es complementar al sistema bancario, o sea, no somos una Claro, competencia, claro. somos un complemento de herramientas que venimos a ayudar a industrias, a individuos, a pymes. Entonces creo que toda esa herramienta que te brinda el mercado hoy hay que optimizarla de la Ujú. mejor manera y al momento de que las oportunidades se presenten, tener esa herramienta adecuada para que sea
útil y favorable para cada actividad. Así que bueno, lo dejamos eso abierto, lo dejamos las consultas a Emilio, que es nuestro puente, y cualquier De duda acuerdo. que necesite cada empresa, lo podemos ir a visitar con Emilio, podemos hacer alguna otra reunión más individual, así que eso no hay ningún problema. Dale, excelente. Che, bueno, muchas gracias entonces, y estamos Gracias, en gracias a contacto. todos. Gracias, Muchas Eduardo. Gracias. gracias. Muy Bueno, buena, gente, gracias Eduardo, un un gusto gusto. conocerlos, que anden muy bien. Igualmente. Chao. Chao, chao. Gracias.